que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con todos ustedes. Vamos a ir en nuestro Padre en oración para pedirle su dirección esta tarde, hermano. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos una vez más estar aquí ante tu presencia, Señor. Sí, Señor. Señor, te pedimos que seas con nosotros esta noche y que recibas estas alabanzas, Señor, que te traemos de corazón. Amén. Padre Santo, te pedimos también, Señor, que seas con todos nuestros hermanos que están enfermos, con nuestros hermanos que nos están viendo por medio de las redes, con todas las personas que escuchan el mensaje esta noche, Señor, que sea de edificación para ellos, Señor, y que seas tú, Padre Santo, el que hables por medio de tu siervo, Padre Santo. Señor, te pedimos por los hermanos que están de viaje, que están fuera, que les traigas, Señor, que los acompañes del hueco de tu mano, Padre Santo. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, escogí un tema y ya me andaba como cascabeleando, como dicen, porque se requirió mucho tiempo para prepararlo, porque estoy estudiando unos cursos que imparte el hermano Ricardo Barrera. Yo sé que han oído de él, y cuando estaba estudiando me salió este tema. Fue cuando el hermano mencionó ese misterio hace como 2 miércoles. Y este misterio está ya, hermano, del que vamos a hablar, está ya en Apocalipsis 17:15. En Apocalipsis 17:15, dice lo siguiente, mis hermanos. Perdón, es Apocalipsis. Déjenme ver, perdón, es 17:5, disculpen, es que le puse ahí, en lugar de ponerle un palito, le puse, sí, va a ser en Apocalipsis 17:15, disculpen. Pero vamos a darle lectura desde el primer versículo, que nos dice así la palabra del Señor. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu
al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpuras y escarlatas, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto es para dar continuación, mis hermanos, a los misterios que hemos estado estudiando, de los misterios de Dios. Y aquí nos dice en el capítulo 5 que es un gran misterio. Y el misterio que vamos a estudiar esta tarde es por qué a Babilonia se le llama la madre de todas las rameras. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de por qué se le llame así, mis hermanos, que quiera compartirla? Mi hermano José, ¿por qué cree usted que se le llame a Babilonia? No se preocupe que es clase, si acaso cree que no está bien, no hay problema, todos aprendemos, pero ¿usted tiene alguna idea? Mi hermano Olivia, usted que de las que se sienta enfrente, las más aplicadas. No sé si ya les haya tocado estudiar este tema. ¿Usted, hermana Olga? Una opinión, ¿por qué cree usted que se le llame la madre de todas las rameras a Babilonia? Porque Babilonia es Roma, era Roma. No va por ahí. Yo pienso que fue porque Babilonia es donde pasaron los 70 años donde fueron llevados después. Bueno, sí, donde fue cautivo el pueblo de Israel. Bueno, todo el pueblo. Esto que vamos a estudiar, lo que estudié, como les digo, en este estudio de estos libros, incluso tengo los libros del hermano que he comprado, nos habla de todo esto, pero también todo tiene un principio de cómo empezó. Entonces, no solo tengo que ir a ese libro, por eso les digo que fue un poco difícil, porque tuve que aventarme los jubileos. ¿Quién sabe quién es los jubileos? Los libros de jubileos, que es un libro apócrifo. Tuve que estudiarlo, ¿verdad? Se le llama libro apócrifo porque no está dentro del canon. Entonces, no por eso no quiere decir que no tenga mucha información. Los libros apócrifos que hay tienen mucha información, tienen mucha historia. Entonces, para corroborar yo esto que él decía, tuve que leer ese y me aventé como 5 o 6 documentales, mis hermanos, como aproximadamente unas 7 horas de puros, de diferentes mitologías y de diferentes civilizaciones, ¿verdad? De los dioses de cada de estas, de los dioses babilónicos, los dioses de Grecia y muchas cosas que tuve que ver. O sea, por eso les digo que sí, no sabía en lo que me metía cuando me metí en este tema, pero bendito sea Dios que ahí la llevamos. Todo empezó, mis hermanos, allá cuando sale la gente del arca de Noé, aproximadamente como 2100 y pico de años antes de Cristo, ¿verdad? Y no sé si ustedes hayan oído mencionar a Nimrod. El primer grande. ¿El primer grande qué, hermano? El primer grande terrateniente. Rey, el primer rey. Eso lo vamos a ver allá en el libro de Génesis, ¿verdad? Allá en Génesis 9, si gustan ir buscando la escritura. ¿Alguien sabe el libro de Génesis? No. Y sí, mis hermanos. Entonces Nimrod dice que vamos a darle lectura a Nimrod 9, es en Génesis. Tanto estuvo este nombre y no se me grababa Nimrod. Sí, vamos a ver allá en Génesis 10, 6. Vamos a ver de dónde viene Nimrod, ¿verdad? Para empezar, dice que es hijo de Cus, y Cus es hijo de Cus, sí, perdón, sí. Vamos a no sé qué se me perdió ok, sí. Cus es hijo de Cam, y Cam es hijo de Noé, y Nimrod viene siendo como bisnieto de Noé.
el cual significa Nimrod. El nombre de Nimrod quiere decir rebelde. Dice, allá en Génesis 10:8 nos dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Esto fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Aquí, leyendo las escrituras, mis hermanos, cuando dice aquí que fue un vigoroso cazador delante de Jehová, se está refiriendo, que el término hebreo para usar aquí, que quiere decir delante, para los hebreos es nomás un delante. Es como decir que ustedes están delante de mí y yo estoy delante de ustedes. O sea que si usted está delante de mí, hermano Daniel, usted está al contrario mío, ¿verdad? Está en contra de mi posición. Entonces, aquí se está refiriendo que él era vigoroso, dice, fue vigoroso cazador delante de Jehová. O sea que era un cazador fuerte, ¿verdad? Pero él estaba en contra de Jehová, estaba en el lado opuesto de Jehová. Ese es el término que se usa yendo al hebreo, con la palabra hebrea que significa esto, de enfrente, así se escribe. Por eso dicen que la Biblia, la original, la del hebreo, es mucho más delgadita que la de nosotros, porque ellos nomás tienen una palabra para una sola cosa, no andan con rodeos, como nosotros que la andamos disfrazando para que no nos caiga tan mal, para que no se nos oiga tan duro, y le vamos añadiendo palabritas aquí y allá y se va extendiendo. Ellos no, ellos nomás una cosa, eso es, y ya, no andan con rodeos, como nosotros decimos. Entonces, pues se dice que en el 10:10, Génesis 10:10, dice que fue el comienzo de su reino en Babel. Dice en Babel, Erech. Erech es Irak, donde está Babilonia. Dice en Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. Nimrod, mis hermanos, se dice que fue el primer rey conocido en la tierra. Él formó su propio reino. Y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver esto? Bueno, para empezar, él era rebelde y en el libro ese que estudiaba, que le digo yo de los jubileos, que se usa nomás para información, dice que dice en el libro, dice que de los jubileos, dice que fue Nimrod quien excitó a los hombres a contender contra de Jehová. Eso es lo que dicen los jubileos. En el libro de los jubileos se encuentra eso, se le dice que él fue el que excitó a la primera civilización a rebelarse en contra de Dios. A que si no estás de acuerdo como Dios está diciendo que debes de dirigir tu vida, pues salte, o sea, déjalo, busca algo más. Después vamos a ver que él, cómo fue que él vino a dominar tanto territorio. Fue porque él se casó con una mujer que se llamaba Samaris, que ella era esposa de un general de él. Entonces después hay otro libro que dice que ella lo envenenó a él. No lo envenenó, nomás no dice exactamente que lo envenenó, pero dice que lo mató. Y hay otro libro, mis hermanos, un libro árabe conocido como el libro de los rollos, Yesquita al-Megal, es un libro árabe. Y dice que fue Nimrod quien estableció la idolatría, ¿verdad? Porque al él decirle a la gente, pues si no te conviene Jehová, pues hazte tus propios dioses. Entonces, dice que la historia de Nimrod es mencionada en muchas civilizaciones. En la presencia de él se empieza a ver después de que él fallece, es cuando empieza a verse más fuerte, porque cuando él fallece, la Samaris, que era su esposa, se inventa, como quien dice, una historia a ella misma. Y después de ella haber sido reina, ¿verdad? Pues quedó ella como reina, se hace pasar por diosa. Se inventa una historia que ella es una diosa. Entonces, ella tiene un hijo, ¿verdad? Que fue hijo del pecado. Y este hijo, ella dice que es Nimrod nuevamente,
que ha sido reencarnado, que va a reencarnar en el hijo que ella está esperando. Este hijo se llama Tamuz, le pone Tamuz, que viene siendo el dios del sol. De ahí es donde empieza todo, mis hermanos. Ahí es donde empieza lo bueno. Que Tamuz, ella dice que, ¿verdad? La historia que ella dice que fue tirada y todo, y ella dice que es hija de una reina que se llama Sertus, y que esta reina es la que dicen que tiene cara de mujer y cuerpo de pez, que de ahí es donde viene la sirena, ¿verdad? Especialmente la que se pone en la lotería, que muchos han jugado, la lotería. Bueno, esa es una diosa, ¿verdad? Y vemos cómo poco a poco, mis hermanos, Satanás va cambiando las cosas. Él es el que estuvo con Nimrod para que él empezara, primero nada, confabular en contra de la doctrina del Señor, ¿verdad? El que no esté de acuerdo, cámbiese y sálgase y haga sus propias cosas. Entonces él empezó a ser visto como era rey y se le empezó a venerar también. Pero como les digo, lo bueno empezó después cuando la reina que lo asesina, que tiene a este hijo que se llama Tamuz, y Tamuz dicen que es el dios del sol, que es hijo del dios del sol. Entonces, mis hermanos, en las notas históricas nos dice que Nimrod era también Nimuz. Nimuz entonces se casó con Semaris, que viene siendo Samauramata, asiria, una diosa asiria, la esposa de Nimuz o Nimrod, porque Nimrod tiene muchos nombres. Cuando él empieza, después de que nace su hijo, que lo hacen el dios del sol, se empieza a ver cómo va con todas las civilizaciones. Entonces Babilonia fue antes que Egipto, por eso estamos viendo que ya es la madre, porque ella fue primero. Entonces de ahí derivan todas estas doctrinas, todas estas enseñanzas. Su reino abarcó mucho, se expandió por mucho, y a ella le ayudó más eso, que se hizo pasar por diosa. Ella se inventó una fábula, ¿verdad? Y que dijo que ella era diosa y que estaba esperando a Nimrod. Cuando naciera ese bebé, que iba a ser Nimrod otra vez. Entonces de ahí viene la reencarnación. No sé si ustedes sepan, pues, hermano Olivia o hermano Ricardo, cualquiera de ustedes, voy con la hermana Olivia, porque es que dicen que los que se sientan enfrente, mis hermanos, son los más aplicados. Y ahorita me voy con el hermano Daniel, ¿verdad? Pero de ahí viene la reencarnación, mis hermanos. Y por eso dicen que el hinduismo, ellos creen en la reencarnación, y el hinduismo es la religión más antigua que hay, ¿verdad? Que fue antes del cristianismo, mucho antes del cristianismo y todo. Pero aquí están las raíces y las bases, mis hermanos, de tanta idolatría que había. Entonces, al terminar esta clase, ustedes van a decidir por qué se le llamó a Babilonia la madre de todas las rameras, ¿verdad? Porque hay dos puntos que se pueden ver aquí, y yo pensaba que era por uno, que era por tantas religiones, pero ya después me pone a dudar, ¿verdad? Al terminar la clase, después de seguir yendo y yendo, yo me fui con esa idea. Yo dije, pues es porque fue donde empezó el mal, ¿verdad? La idolatría y todo. Y si es eso, que sí empezó la idolatría, sí es parte de eso. Pero yo pensaba que era por tantas religiones. Pero ya después de ver toda esta clase, vamos a ver, les voy a dar la oportunidad y les voy a preguntar, o sea, ¿cuál creen ustedes que sea el verdadero motivo que se le llama así en este libro de Apocalipsis? Entonces, mis hermanos, este reino que ella hizo después, que se extendió, la extensión del reino, dice, de Nimrod, por 42 años que él estuvo reinando primero, después con su unión con la reina, dice, a él fallecer, Nimuz o Nimrod, después de 42 años de reinado, se extendió su reino a Etiopía y a la India, Egipto, ¿verdad? Y muchas partes. Y ya como la había visto, en la India fue donde empezó el hinduismo y se considera la religión más antigua de la tierra. Entonces esta reina, mis hermanos, colocó a Nimrod como el dios del sol, ¿verdad?
y que viene siendo la divinidad solar. Aquí es donde va a empezar, como les digo, lo bueno. Ella tuvo a Tamuz y decía que era reencarnación de Nimrod, de su esposo anterior. Y ahí ya quedó claro que de ahí viene por eso los hindús creen en la reencarnación. Pero ya esto se empezó a festejar, mis hermanos, que él era el festejo de estas fiestas, del nacimiento de él, es el 25 de diciembre. Entonces quiero que le empiecen a agarrar el hilito, como quien dice la clase. Fíjense, las comparaciones del 25 de diciembre. Y era eso porque dicen que era cuando empezaban a nacer el sol otra vez, ¿verdad? Ya vemos que en el invierno el sol cada vez oscurece más temprano y amanece más tarde. Entonces dicen que el 25 de diciembre es cuando empieza el sol a extenderse un poco más. Y fue cuando dice supuestamente la leyenda que ella se originó ella misma, que fue cuando el sol, fue cuando él nació, Tamuz, y decía que era el dios del sol, ¿verdad? Entonces, no traje ninguna figura acá de estos ídolos, pero Tamuz empieza con la T, que es una cruz. Ahí es donde se empieza a ver la T, o sea, la cruz, por Tamuz, que es el dios del sol. Hay muchas, ¿cómo les dice? Muchas religiones que los adoptaron a ellos, ¿verdad? Poco diferente y con diferentes nombres. Un ejemplo, por decir, que tiene la diosa madre, que viene siendo la diosa madre, que es la madre del Hijo Dios. ¿Sí me entienden? Así como María y Cristo, no se los quería soltar todavía, ¿verdad? Pero es la misma ideología que traen ellos, ¿verdad? Hay muchas, mis hermanos, en varias de esas. Mire, por ejemplo, les voy a decir que dice la diosa Samaris y el hijo Tamuz, pues de Babilonia. Pero después está Sera y Baal, Canaán, es en Canaán. Después Sinmó, la diosa madre de los chinos, ¿verdad? Los chinos, así se llama la diosa que ellos veneran todavía. Y tengo 7, 8 y apuntadas y como les digo, son muchas, ¿verdad? Y pues la mera verdad son nombres que casi no puedo pronunciar porque son medio raros y no estamos impuestos. Si fueran Lupita y Petra y todo eso, pues sí sabía uno. Pero así es, mis hermanos, de aquí es donde empieza todo. Entonces dice, las leyendas antiguas se ve a Semaris como la hija de la diosa Sira de Deserto, que es lo que les decía, de rostro de mujer y cuerpo de pez. Y Tamuz es considerado la reencarnación de Nimrod. Y para controlar el imperio establecido antes que Nimrod había hecho su imperio, para la reina controlarlo, para controlar tanto territorio, fue lo que hizo ella. Se hizo esta propia historia, una fábula que ella se inventó. Entonces, Samaris se hizo pasar por reina y luego por diosa. Después, por madre de Dios, o sea que era Nimrod, el ya nacido, ¿verdad? Tamuz. Ella decía que era la madre de él. Dice, y de aquí de esta historia se formó el comienzo de la concepción de una diosa. O sea, se empezó la tradición de que había una diosa que era madre y un hijo que era Dios, ¿verdad? Y de ahí se fue pasando, ¿verdad? Se fue desbalagando a muchos países, a muchos imperios. Después de ahí se pasó a Egipto. Como les digo, en Egipto tenían su propia diosa también y su dios. Pero todo era, mis hermanos, todo viene siendo eso, que fue en el nacimiento de él, supuestamente fue un 24 de diciembre y se ha adoptado. Entonces nosotros vemos más adelante que una de las que nosotros, casi la mayoría, estamos familiarizados porque asistíamos ahí, es la Iglesia Católica Romana, que traen esta misma creencia. Entonces, ¿qué pasó, mis hermanos? Que cuando llegaban a una parte y les platicaban, por decir, a los griegos y trataban de convencerlos, les hablaban de Dios, no les podían quitar tantos festejos que ellos ya tenían puestos. No los podían quitar y cambiarlos. Entonces decían, no, pues,
que nosotros tenemos esta diosa y este hijo, bueno, pues ponle que es ese, ¿verdad? Pero como quien dicen, para ganar masas nomás, para tenerlos bajo su propio dominio. Para eso era lo que se usaba esto. Lo mismo vino a pasar con el catolicismo, ¿verdad? Que cuando llegaron, por decir, a México, que según que se aparece la Virgen de Guadalupe, no la iban a aceptar como blanca, ¿verdad? Como española, porque la Virgen, la Madre de Dios en España, pues ya saben que es blanca. No me acuerdo que es la Virgen de Fátima, o exactamente eso sí no alcancé a estudiar, ¿verdad? Pero allá es blanca ella. Entonces acá en México no se iba a aceptar una Virgen blanca, van a decir, ¿cómo? ¿Verdad? Tenía que ser morena. Entonces por eso que se le cambió a morena. Y en todos los escritos, incluso en el Vaticano, hay, y dice que dan, como les digo, en el libro vienen las citas, y puede uno verificar en Google, te metes en Google y buscas eso, le haces un search y buscas los documentos que están en el Vaticano, y te da los lugares donde están, se les llaman son unos códigos, ¿verdad? Bueno, se mete uno e investigas, y ahí te dice, y efectivamente ahí dice que el Vaticano, que no pudieron ellos comprobar que esto de la Virgen en realidad fue un milagro, ¿verdad? A ellos no les consta, pero que como no se podía cambiar la mente de los indígenas a cambiarle a una blanca, por eso fue que se le aceptó esto y se le puso como morena a ella, ¿verdad? Después se le nombró la Virgen de Guadalupe. Pero antes de esto, mis hermanos, la leyenda dice que fue que Ishtar, bueno, perdón, había otra diosa, ¿verdad? También, que es Ishtar, allá en los tiempos aquellos, y ella dice, pues, que la leyenda dice que ella se enamoró del dios de la cosecha, que también venía siendo Tamuz. Este dios, Nimrod, o Tamuz, como le quiera llamar, fue tan popular y lo adoraban tanto, mis hermanos, que incluso la figura que el pueblo de Israel le estaba adorando, el becerro de oro, también era Tamuz. O sea, se le cambió en muchas formas. Cada civilización y cada descendencia, como va cambiando el tiempo, se le iba cambiando, pero en unas partes era un hombre con cuerpo de hombre y cabeza de toro, en otras era un toro, ¿verdad? Y es el que estaba, Tamuz, ese era el que estaba adorando el pueblo de Israel, el toro, el becerro de oro. Vienen muchas citas, como les digo. Yo traté de resumir esto lo más que se pueda, porque está muy largo, mis hermanos, son más de 8 clases y son como de 1 hora y media cada clase, entonces no se podría, ¿verdad? Nos dormiríamos, creo que hasta yo me dormiría aquí. Pero es un resumen breve, que es lo que viene siendo, que ahí en Babilonia salieron todas estas cosas, ¿verdad? Y vamos a ver que se ve que Nimrod también fue, después ahí en Génesis 11, que él fue de la idea de edificar la Torre de Babel. Y ahí en otros libros del jubileo también se menciona que uno de los propósitos que era porque querían, en caso de que Dios volviera a destruir la tierra con diluvio, pues ya no se ahogaran, ¿verdad? Y el otro propósito, dice este libro, que era también para llegar al cielo, ¿verdad? Para eso querían hacer la torre. Entonces fue cuando Dios divide los idiomas, ¿verdad? Que Dios ve que querían llegar arriba y no se puede. Quiero invitarles, mis hermanos, a que abran su Biblia allá en Jueces 2:13. Y ahí nos va a hablar un poco de estos dioses, ¿verdad? De que cómo el pueblo se volteó a estos dioses. Y como les digo, todos estos dioses descienden de Nimrod. Él, en cada civilización, se le fue acoplando otro nombre y otro nombre y otro nombre. Había uno que se le dice Rod, ¿verdad? Por no decirle Nimrod, pero era Rod. Entonces, pero venía siendo como dicen, era la misma gata, pero revolcada. O sea, que venía siendo lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, allá en Jueces 2:13 nos dice lo siguiente, mis hermanos. En el libro de Jueces 2:13 nos dice, vamos a leerlo desde el 11. Dice el versículo 11.
Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. El 13 dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Baal, que viene siendo una vez más Tamuz, que viene siendo Nimrod, ¿verdad? Esto es lo que le causa ira al Señor, que adoremos otros ídolos. Un ídolo, hermanos, es algo que tengamos nosotros en nuestro corazón que no sea Dios. Puede ser incluso, como he dicho antes, hasta un hijo, ¿verdad? He visto padres, se ve que no quieren que ni les toquen a los niños, y especialmente ese es el único que tienen, ¿verdad? Chiquitos, que incluso los dejan en las iglesias, que anden tumbando cosas, corriendo y gritando, y no les puede decir nada porque se enoja el hermano o la hermana, ¿verdad? Eso, mis hermanos, es tener a un Dios, en lugar de enseñarle a la criatura el respeto al Señor y la reverencia desde chicos, que vayan aprendiendo. Eso es que uno idolatre al hijo, que no lo quieras molestar para nada, que lo tengas tan alto, y que no alcances a pensar que si el Señor quiere te lo puede quitar en menos de un segundo, mis hermanos. Son regalos de Él, son préstamos que Él nos hizo, y Él se los puede llevar cuando Él quiera. Entonces, eso viene siendo idolatría, mis hermanos. Hay muchos tipos de idolatría que podemos tener sin darnos cuenta, ¿verdad? Podemos, no sé, tal vez el vehículo que tengas, que lo saques 2-3 veces por semana nomás para lavarlo y lo guardes otra vez, que no lo quieras usar, porque es el nuevo, y metes el viejito todos los días al trabajo, ¿verdad? O sea, muchas cosas. Un ídolo es algo que ocupe el lugar de nuestro Señor en nuestro corazón. Puede ser un deporte, puede ser un familiar, puede ser muchas cosas. Entonces, mis hermanos, esto tenemos que tener cuidado, porque así es como entra Satanás a nuestras vidas y nos empieza a alejar del Señor. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que poquito que los descuidó Moisés y ya andaban haciéndose el becerro de oro y ya lo andaban adorando y todo. Y qué tanto tenía que el Señor los había sacado de Egipto, de la esclavitud. Y les demostró, mis hermanos, el poder de Él. Ellos sí lo alcanzaron a ver así con los ojos. Nosotros nomás por la Escritura lo podemos ver y por fe podemos verlo y creerlo. Pero ellos sí vieron la nube que los guardaba del sol. Imagínense una nube todos los días, hermano, que te siga para que no te dé el sol, ¿verdad? Y luego una piedra que te siga y te dé agua para beber, para que no te mueras en el desierto. Se acostumbró el pueblo, ¿verdad? Se acostumbró, y para ellos ya era ordinario. Y las nuevas generaciones decían, no, pues sale agua. Es una piedra común, sola sale agua, pero ¿de dónde sale si es una piedra nomás, verdad? La gente se fue asimilando y se fue acostumbrando a eso, que ya no le dio importancia. Así como ahora que nosotros que vemos las noticias, ¿verdad? Que matan a una persona o dos allá en los pueblos de uno, en el país de uno, nada, pues ya no es noticia porque todos los días pasa. O sea, ya te acostumbraste. Ya si matan 15 o 20, pues entonces dices, no, pues ahora sí, oye, sí estuvo, ya lo comentas. Y antes no, antes comentabas, oye, que oye, que hubo un colgado allá, hombre, pobrecito, que los mataron. O sea, así va a ir, así es la manera en que Satanás obra en nuestras vidas, que nos va acostumbrando a una cosa. Tal vez tú digas, no, el miércoles salgo muy cansado del trabajo, no voy a la iglesia, ¿verdad? Es un ejemplo, siempre los doy, pero es que es lo mismo, mis hermanos. Es lo más fácil y es lo más fácil de comprender. Después dices, no, pues no voy el domingo. Y así va uno acostumbrándose, ¿verdad? Hasta cuando llega el momento de que el Espíritu Santo ya no muere en uno, es cuando ya no te molesta la conciencia el no venir a la iglesia. No quiero, hermanos, no les estoy tirando pedradas a nadie, ¿verdad? Los que estén en su casa. Pero esta es la verdad. Esta es la verdad. Yo les digo personalmente porque un tiempo me pasó, ¿verdad? Que estaba en la iglesia, asistía a la iglesia antes de que nos reuniéramos aquí, cuando iba a Rosenberg, y no fallaba miércoles, sábado y hasta los viernes, que era la cena que comíamos ahí en la iglesia, no fallaba. ¿Y qué pasa? Que después empecé a fallar un día. Me dijo, recuerdo muy bien ese día, me dijo mi madre, le dije, no me voy a levantar para ir a la iglesia. Dijo, ya estás despierto. Le dije, no me va a hacer que vaya. Dijo, no, dijo, yo ya cumplí con enseñarte el camino del Señor. Dijo, ya tú sabes si lo quieres seguir. Y me quedé acostado, mis hermanos, pero créanme que no me dormí. Yo decía, me voy a echar un sueño, ya no me pude dormir.
Y después, sí es la conciencia, mis hermanos. Pero uno le dice la conciencia, mis hermanos, pero en realidad yo creo que es el Espíritu del Señor, ¿verdad? Que te está diciendo, que te está llamando atención, que el Señor no quiere que nadie nos perdamos. Él es lo que Él quería. Después empecé y luego no fui esa vez y sentía remordimiento y así anduve y luego volví a ir y luego a la otra semana no fui y así poquito a poquito hasta que ya no me molestó el no ir a la iglesia. Ya no me molestaba, ¿verdad? Hasta que ya me casé y como quien dicen, volví a necesitar del Señor, no por la mujer que me tocó, sino porque no, mi hermana, ¿a poco la ve así? No, mi hermana, no, fue porque yo pienso que yo me casé, ahí tenemos a Nemrod, ¿verdad? Las imágenes de Nemrod, ahí las puso el hermano. Esas no las traje yo, las puso el hermano. Yo no las quería poner porque se tiene que pagar derecho, hermano, no nos vayan a demandar, por eso las quise poner. Sí, entonces, mis hermanos, esa es la idea, ¿verdad? Que Satanás obra y nos va a ir alejando. El propósito de él es alejarnos del Señor. Ahora, Satanás sabe mucho de Biblia, mis hermanos. Él sabe mucho de Biblia. No le pone en práctica, pero él sabe. Yo estoy seguro que se la sabe de memoria todo, ¿verdad? Y un ejemplo es allá en Mateo. Allá en Mateo 4:7, ¿verdad? Cuando le dice al Señor y le cita las Escrituras, ¿verdad? O sea, que sí se la sabe. Y como Él se la sabe, va a buscar en forma de llegarnos. Y el motivo principal, pues es que nos vayamos a poner para allá, pues, como decía mi papá, el Perón Mocho, ¿verdad? Donde va a estar caliente, no se quiere ir solo, ¿verdad? Pero sabemos que ese lugar está destinado para Él y sus ángeles, nos dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, el propósito el propósito que Él tiene es que nosotros nos apartemos del Señor, ¿verdad? Que flaquee nuestra fe. Después, mis hermanos, continuando, ¿verdad? Con la diosa, podemos ver esta Samaris, cómo fue influenciando, ¿verdad? Alcanzamos a verla ya también en Hechos 19:27, como la diosa Diana. Viene siendo la misma, nomás que, como les digo, se les va cambiando el nombre, ¿verdad? Al no poder, como dicen, si no puedes con la multitud, únete a ella. Entonces no podían cambiarle la mente a estas personas. Decían, ok, bueno, entonces no va a ser Samaris, hombre, está bueno, diles que es Diana, ¿verdad? Pero viene siendo la misma. Entonces, mis hermanos, allá en segunda de Corintios, ¿verdad? Que nos habla también, hablando sobre eso, de que el diablo nos va a engañar, mis hermanos, que Satanás nos puede engañar, que sabe de Biblia. Y allá en 2 Corintios nos dice, nos habla sobre esto el apóstol Pablo. En 2 Corintios 11:14 nos dice lo siguiente, hermanos. 2 Corintios 11:14 nos dice que no nos maravillamos. Dice, no te maravilles. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Él, así como fue desviando a la gente del Señor desde el principio, como usó a Nimrod para que se fueran tras otros ídolos, así va a ser el tratar de nosotros, ¿verdad? Tal vez nos dé un tropiezo para que tratemos de alejarnos de Él, para que no leamos su palabra, para una distracción, para que no oremos. A lo mejor una serie de Netflix que nos emocione bastante y si te quedes dormido viéndola y se te olvida orar en la noche. Muchas cosas, mis hermanos, muchas cosas que pueden pasar. Pero Él está luchando todos los días por esto, porque nosotros no nos separemos de Él. Así fue como usó a Nimrod, ¿verdad? Y un ejemplo, una cosa que aprendí yo, no lo puse aquí, de uno de estos libros, de unos libros apócrifos que estaba leyendo, que coincide con un documental, que dice que por eso Satanás quería el cuerpo de Moisés, porque quería saber dónde lo enterraban, y si esto hubiera pasado, hermanos, de Moisés se hubiera hecho un Dios que más potente y más poderoso que cualquier ídolo que tenemos ahorita, que haya ahorita en cualquier denominación, porque Él les ayudó a, ¿verdad? Pues lo sacó de cautiverio, y era sin duda una persona muy, muy querida por todo el pueblo, por todos los judíos, por todos los hebreos. Entonces, mis hermanos, Nimrod
fue usado por Satanás, para empezar. Él fue el primer rey de Babilonia. Él fue el que trajo, el que puso todas estas diferentes denominaciones o como le quieran llamar ustedes, ¿verdad? Diferentes creencias. Que todas estas creencias eran desvíos para no alabar al Señor. Sin duda que Satanás estaba con su varita mágica, con su cuernito, el trinche, ¿verdad? Lo que trae en la lotería, un trinche, Satanás, ¿verdad? Tocándole como el diablito. Para eso, para que desde el principio se fuera separando uno de Dios. Ahora, mis hermanos, la pregunta que yo les iba a hacer, como les dije al principio, ¿ustedes por qué creen que Babilonia, ahora que les di una poca corta explicación, o a menos que no me hayan entendido, ¿por qué creen que Babilonia se le llama así, la madre de todas las rameras? Porque yo leí leyendo en estos libros, dice que el principio mayor, mis hermanos, es porque de tantas la creencia que resultó de aquí, de Tamuz y de su mamá, o sea que era la madre diosa y el hijo Dios, a ellas es a las que se les viene llamando las rameras, porque ellas fueron deshaciéndonos no a la Virgen María, no confundan, estoy diciendo como empezó desde el principio, que empezaron a hacer ellos e hicieron ídolos para todo, ¿verdad? Para todos tenían ídolos. Si daba la India, ahí tienen ídolos hasta mis hermanos. Para los zapatos tienen ídolos. Para todo tienen ídolos. Entonces, el otro punto de que se le puede llamar a Babilonia la madre de todas las rameras, es por tantas religiones que surgieron de ahí, por tantas creencias, por tanto desvío. Nomás imagínense, mis hermanos, cuántos millones de gente no han muerto creyendo en esos dioses, ¿verdad? Que los alabaron y les hicieron sacrificios. Porque esa es otra parte de esto. Los sacrificios que no toqué aquí, que se hacían a estos dioses, eran tremendos, eran barbáricos, eran cosas que ni siquiera quise escribir, mis hermanos, y estudiarlos, porque son cosas que le hacen a uno, ¿verdad? Que se le erice la piel de las barbaridades que hacían, ¿verdad? Y de los rituales que ellos hacían, como para la diosa Diana y todos ellos, ¿verdad? Que incluso hacían orgías con niños. ¿Qué tiene que ver eso, hermanos? Eso es una mente retorcida. ¿Qué tiene que ver eso? Que es para un sacrificio para una diosa. Tan podridas está así, mis hermanos, que bien merecido se tiene Babilonia, este nombre que se le dio en Apocalipsis, la madre de todas las rameras. Es donde empezó todo. La madre es de donde sale todo, de donde inicia todo. De ahí de Samaris, ¿verdad? Que la escogió. Y la culpa fue de Nimrod, porque él fue la que la escogió como su esposa, porque ella era esposa de un general de él. Él la escogió como su esposa, ¿verdad? Nomás que en este caso no fue como David, que lo mandó a matar, nomás se dejó y se juntó con él. Y fue cuando después ella mucho después dio a luz a Tamuz, que le dice que es la reencarnación, y que nació un 24 de diciembre, mis hermanos, que de ahí derivan muchas cosas y muchas creencias. Y como les digo, una de esas es la que domina incluso a nosotros, mis hermanos, porque nosotros también festejamos, no sé si lo festejen ustedes, que festejen el nacimiento de Jesús, ¿verdad? El 24, Navidad. Pero festejamos muchas otras cosas. Y fue una de las cosas que venimos arrastrando desde ellos, que estos festejos eran en esa fecha, pero eran de embriagarse también, era de hacer pachangas. Y ahora últimamente yo he visto que la gente hace unos pachangones el 24 de diciembre y se olvidan ni qué están festejando, mis hermanos. ¿Qué tiene que ver el nacimiento de Jesús con las botellas de vino, que la sidra, que todas estas cosas? Si es una fiesta que debe ser de reverencia, ¿verdad? Porque fue algo sagrado que nació. Entonces nosotros mismos nos vamos acoplando y nos vamos dejando dominar por Satanás. Esto es lo que él quiere y va ganando. Hay otro punto que no toqué, mis hermanos, y no voy a tocar porque no quiero que me van a decir el Grinch, pero de aquí de Nimrod, mis hermanos, viene el arbolito de Navidad.
De aquí viene el arbolito de la divinidad y tiene un significado muy grotesco. Empezó con un altar que se le hizo a Nimrod, que era de la virilidad del hombre, ¿verdad? Y después ya me imagino que han de saber lo que significaban las esferas que se le pusieron. De ahí viene. Entonces, nuestro Dios es un Dios celoso, mis hermanos. Ya sabemos parte de la verdad. De nosotros depende si seguimos con la tradición, si seguimos celebrando estas costumbres. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, el hermano está loco, el pino me costó bien caro, pues como nosotros. Mira, como se ríe mi esposa, acá hace un año o dos lo compramos, un pino grandísimo y todo, pero no sabía de esto hasta ahora, mi hermano, que estudié esto. Ahora la polémica va a ser, ¿lo vendo para sacarle algo de dinero, para romper a alguien más, o lo quemo? No, ya me dijo mi esposa, pero que es que ella no lo hace por eso, no lo hacemos por eso, pero nomás, si no lo hacemos por eso, tomemos en consideración una cosa, que nuestro Dios es un Dios celoso. Ya sabemos la verdad. Él no le gusta que adoremos ídolos, ¿verdad? Nosotros no teníamos, ni por la mente me pasaba a mí que el pino tenía ese significado, y menos las esferas. Después se le acopló la estrella arriba, porque pues la estrella que siguieron los pastores, y por eso se le acopló la estrella arriba al pino, ¿verdad? Y así fue, mis hermanos. Entonces, yo digo que por estas dos razones se le llamó la madre de todas las rameras a Babilonia. Fue porque el nacimiento de tanta idolatría y el nacimiento de tantas religiones que hubo. Tanta suciedad, mis hermanos. Como le digo, no toqué lo de los dioses y los diferentes sacrificios que se les hacían porque esto es livianito, ¿verdad? Y después no cenamos si hablamos de lo demás. Entonces, mis hermanos, yo les exhorto a que no dejen ser influenciados y engañados por Satanás, así como fueron tantas civilizaciones como son hasta ahorita, como es el hinduismo, de ahí salió el budismo, de ahí salieron muchas religiones, ¿verdad? Que entre ellos mismos no se creen y no se quieren ya, pero todos salieron de ahí de donde mismo. Eso pasa en los casos de nosotros, ¿verdad? Que salimos de otras iglesias y que no nos queremos. Todos somos hijos de Dios. En algún momento nos vamos apartando porque nos hacemos nuestras propias ideas y creemos que estamos bien. Eso es lo que Satanás quiere, que pensemos diferente a otra persona y, como decían los grandes guerreros, ¿verdad? Divide y vencerás. Entonces él va ganando la batalla, mis hermanos, porque hay mucha división. Incluso en las iglesias de Cristo hay división, hay personas que no pensamos igual, que no pensamos como un solo cuerpo, que es el cuerpo del Señor. Nosotros mismos nos estamos dividiendo. Yo les exhorto en el nombre del Señor a que sepan identificar cuando Satanás está entrando en sus vidas y los quiere apartar del Señor, mis hermanos. Sin Él no de nada somos. Muchas gracias, mis hermanos, por su atención. Que Dios los bendiga.